Ya. Ahora sí. Vamos para. Tenías que ponerlo de nuevo en pantalla completa antes de empezar a compartir. Ah, bueno, pues usáis cómo. Vale. Ahí está, debe ser esta. Esa es, no, esa es el Windows, el email. Una de estas dos. No, esa que está ahí, la del medio arriba. Esta Pero esa no es la no, presentación en pantalla completa porque no está no está. abierta. O sea, hay que ponerse en la presentación, abrirla en modo completo y de ahí compartir. Ahora ponerle en compartir. Esta es la. Esa, ahí abajito la ponía en pantalla completa. Ahí. Y ahora compartes esta parte. Ahora vuelve al Zoom. Va a salir de Saca. la. Saca ahí del Zoom. Entonces compártela a esa nomás. Pero, Y veamos que si la puedo cambiar manualmente, si no te voy avisando. sí, porque si no, no van a verlo. Que no va a terminar nunca. No, si yo la estoy cambiando, igual la manejo. ¿La maneja? Sí, la puedo manipular. Ya. Ya. Ah, ya está. Ahí está. Bueno, Sí. ya sabes. Ya. Bueno. Ya. Después de los percances tecnológicos propios de, repito, como les decía, tratando de dar una mirada interdisciplinaria y cómo el aprendizaje matemático puede ayudar a construir redes académicas, que es la tarea a la que yo me he encomendado los últimos años. Hay un problema con este archivo. Sí, no es el correcto. Vamos, teníamos que tener más tiempo. Ya. Pero esto es más corto. Ah, ya. Este hay que mandarlo por correo. Vamos aquí. Sí, está en el mail de la Sonia. A ver, no está aquí. No está el mail aquí de los. A ver, aquí. ¿Lo mandaste? Sí, sí. Tendría que llegar en un segundo. Sí, pero esto está más lento de. Aquí. Ese, ¿no? Ah, dice, Dios, no. Ahora sí. Vamos. Es el 2. Esta es la que entramos. Ese aprieta el que se abre el activo. Ya. Vamos ya. Vamos para allá. Vamos. Vamos que se puede. No, ese no, el otro. Este. Ahora sí. Vamos que se puede, vamos que se puede. Ya. Es. Prueba a ver. Sí. Ya. No, pero te abrió una misma. Bueno, voy a seguir con esta, ¿no? Porque parece que no tiene las fotos. Sí, lamentablemente, que tenía un montón de fotos para mostrar, pero no puedo comprender qué es lo que pasó. Así que, ¿qué opción tengo? Si me conecto de mi Zoom a esta reunión, no, pero ya. No, filo, voy a pasar así nomás. Así. Después, al final, si no sobra tiempo, les muestro las fotos, las tengo ahí, las comparto. Porque el contenido es el mismo, solo que tengo una presentación con muchas fotos de todos los lugares donde estuve y todo eso. Se va a poder ver. Entonces, la colaboración es culturalmente, la matemática es independiente de la cultura. Esa es una de las gracias que tiene, es independiente de la cultura. Da lo mismo a qué país yo me voy, la matemática es la misma. Eso pasa también con la física, quizás con la química, con la ciencia dura,
pero a medida que uno se va alejando de lo matemático, se va volviendo cada vez más subjetivo. Y lo otro es que también la matemática es un puente entre disciplinas. Lo que yo tenía acá dicho era la misma ecuación, puede describir el crecimiento de una población de células cancerígenas o puede describir el crecimiento de un rumor sobre un político. Son las mismas fórmulas, son los mismos procesos estocásticos de crecimiento, como uno le quiera llamar, las mismas derivadas, etc. Entonces, puede utilizarse como puente entre disciplinas y puede facilitar o tener una cierta universalidad cultural que muchas otras disciplinas o muchas otras áreas del saber no tienen, son territoriales o son basadas en la cultura, y solo se pueden describir o solo describen los fenómenos a los que están dedicadas, mientras que la matemática puede ser pensada entonces más como una infraestructura. Esa es la tesis de la charla y lo voy a tratar de describir un poquito en estos seis etapas que las voy a cubrir rápidamente, que era la forma y densidad. En el sentido, densidad quiere decir como qué tantas cosas se han hecho. Y bueno, entonces, estas formas, las cuatro formas, y hay una quinta forma que es la que estamos comenzando ahora finalmente, es que hay cuatro formas de trabajar el trabajo colaborativo con otras instituciones. El primero es como ir a congresos y vincular, conocer nomás un poquito lo que está pasando, ser parte del grupo y acercarte al grupo, digamos. La segunda ya es una visita académica, donde uno profundiza un vínculo, se conecta con algún colega o con estudiante, como sea, y se va profundizando el vínculo. Después de eso ya uno organiza cosas, pues dice, bueno, hagamos algo, hagamos un COIL, ya lo voy a explicar para los que no saben lo que es, o un workshop, o hagamos tutorías de tesis. Con eso ya hay un poco de trabajo conjunto y sobre eso se va cimentando un convenio, que es una formalización a nivel institucional de cómo la UTEM, que en nuestro caso, va a colaborar con otras instituciones. La UTEM, por mandato, si ustedes no lo saben, de la acreditación y todo eso, tiene que hacer vinculación internacional. Es parte de los indicadores que necesita para poder ser una universidad con 5 o 7 años de acreditación. También viene bien la colaboración intrapaís, digamos, dentro del país con otras universidades, pero la colaboración internacional es algo que está cada vez más valorizado en estos procesos de acreditación, de prestigio universitario, y al final son las bases que permiten que tengamos mejor matrícula, que al final son las bases que permiten que tengamos más financiamiento, que permiten que podamos mejorar nuestros procesos. Entonces, al final es un motor o es una pata de la mesa del crecimiento de la universidad. Y hay que tenerla en cuenta. Entonces, como yo les dije al principio, yo me metí en ese rubro, en ese negocio, y he venido desarrollando algunas cosas. Entonces, claro, esta cuestión no quedó bien, la tenía arregladita con flechas, con todo, pero les voy explicando. Este es más o menos el espacio de instituciones con las que, o organismos con los que me he podido conectar, y hay universidades acá en varios países, hay organizaciones de investigación, que son ALIFE, por ejemplo, o Solavima, que es la Sociedad Latinoamericana de Biología Matemática, o la Sociedad Internacional de Vida Artificial. Aquí hay unas universidades, esta también universidad. Este es un centro de investigación en Applied Mathematics en España, y este es un laboratorio de inteligencia artificial en Japón. Entonces, con todo esto, yo he ido yendo y volviendo, y después para allá y para acá, y de aquí para acá, y para acá, para acá, y así todos los años me la paso así. No puedo visitar a todos los centros todos los años, pero más o menos hay algunos que son más recurrentes y son varios cada año. Entonces, de eso han ido surgiendo cosas. Por ejemplo, con BUB, la Universidad Libre de Bruselas, y con HSD, que es la Universidad de Ciencias Aplicadas de Düsseldorf, en Alemania, ya tenemos convenios firmados. Y ya hemos hecho COIL, hemos organizado workshops. Ahora nuestro flamante estudiante de Magíster, Ronaldo, se va a ir a hacer una pasantía a BUB. Seguramente vamos a visitar HSD también, que está cerquita, 2 horas en tren o 3, y Utrecht, que también está 2 o 3 horas en tren. Probablemente vamos a poder visitar. Eso ahora que recién estamos coordinando la pasantía, vamos a ver si se puede realizar. Y así podría seguirles contando cosas. Con UCM organizamos un workshop este año, también el año pasado, el workshop de MathBio también se organiza en comunión
con la Católica del Maule, con quienes tenemos un convenio de cooperación. Entonces, todo esto responde, y en los otros centros las comunicaciones no son tan formales, con Diliman, que es una universidad en Filipinas, que es como la Universidad de Chile de Filipinas, por así decir. Estamos procesando un convenio hace como 3 años, y ahora ya estamos llegando a la fase final de la firma, y ellos también tienen un grupo como el MatBio que tenemos acá en el Departamento de Matemáticas, homólogos, exactamente igual, y organizan un workshop cada año en la misma fecha. Es como hermanitos gemelos separados en la serie. Sí. Y enviados a polos opuestos del planeta. Y yo de rebote descubrí esta conexión y les iba a mostrar fotos y todo. Lamentablemente no las tengo, pero bueno, también. Sí, sí. Y eso es algo especial que permitió un vínculo. Entonces así uno va vinculando, va abriendo los puentes, va involucrando a los estudiantes, se van involucrando las autoridades y en el futuro se crea una red, se crea una red. Y esa es la gracia, que las personas cuando entran a la institución ya no entran solamente a la infraestructura institucional que les permite la red, perdón, la institución, sino que la red. Entran a una infraestructura institucional de oportunidades, de fondos concursables, de participación en congresos, de cotutoría, de coautoría de paper, de COIL, de toda esta es una infraestructura de educación que es en red y que las universidades están mandatadas a desarrollar. Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Ya? Ahora continúo con el camino. Entonces, el patrón se puede replicar. Y esa es la gracia que yo quiero compartir esto para que todos los colegas, porque, bueno, Daniel estuvo en Colombia la semana pasada, está iniciando la misma clase de cosas, viene un francés hoy día, que viene de unos Mat Amsur, que son los proyectos ANIT, Francisco también, o sea, todos hacemos un poco esto. Solamente que yo quería presentar el esquema que yo no digo, no soy el único que lo hace. Todos lo hacemos en cierta forma los académicos. Solo que yo me he ido por la vía de formalizar, institucionalizar y sacar toda la cuestión, entonces quería compartir la experiencia. Y además que viene el ángulo interdisciplinario que también quizás es un poquito novedoso. Entonces el 2023 fue la parte de apertura, tuve un permiso de varios meses y visité todas estas instituciones, la Universidad Libre, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Utrecht, la de Ciencias Aplicadas de Düsseldorf, fui a un congreso en Japón, fui a un congreso en California, me pasé al ladito que estaba Davis, cuando estaba en Japón pasé a CrossLab, que está en Kioto también, y organicé varios workshops cuando estuve en Bélgica con los colegas de los distintos lugares, entonces una batería de actividades, esto está lleno de fotos ahí, mostrando todo eso. Y quedamos en un acuerdo verbal con la Universidad de Düsseldorf para gestionar el convenio. Entonces, después el año siguiente, se organizó un congreso, fui organizador de un congreso en Bélgica, en BUB, en Bruselas, al que asistieron, además, aquí Paula, está acá presente, y Gabriel Herrera, que era mi estudiante de magíster. Ellos les conseguí también una beca para que se fueran a estudiar a Holanda, a una escuela de, ¿qué era? Inteligencia artificial, ¿no? Tomaron una escuela de inteligencia artificial, después se fueron a Bruselas, estuvimos allá, compartimos, me ayudaron, fueron parte del comité local del Congreso, que fue muy útil para poder llevar a cabo, porque un Congreso, se imaginarán, con 70 científicos de todo el mundo que llegaron, es difícil de manejar, los registros, dónde, cómo, entregar los nombrecitos, todas las peripecias que hay que vivir. Después me fui a España, a Bilbao, a este centro de matemática aplicada, a presentar mi trabajo y de ahí también surgieron algunas conexiones y después a la Sociedad Latinoamericana de Biología Matemática en México y de ahí se generaron algunos vínculos, incluso hay estudiantes que han pensado en venirse a estudiar desde México para acá, se han creado todos estos vínculos, como les digo, y empezamos ya a hacer COIL. Los COIL, que no sé si tengo, creo que tengo una slide después para explicarlo, pero mejor lo digo al tiro, significa colaborativo, online, internacional, aprendizaje, learning. Entonces son aprendizajes colaborativos internacionales. Entonces hacen online. Uno hace una junta con algún profe durante una secuencia de algunas semanas para cubrir alguna temática en común que los dos quieren enseñar y yo hago una parte de la clase, él hace otra o ella hace otra, los estudiantes de acá preguntan a los de allá, por supuesto la cuestión se hace en inglés, entonces los estudiantes de repente de pregrado están un poco imposibilitados para hacerlo con contrapartes en inglés, porque muy poquito hablan inglés, en posgrado ya se habla un poco mejor, pero por otro lado también hoy en día con toda la IA se puede hacer
subtítulos automáticos, y de hecho estaba mirando un video hace un ratito preparando esto, y justo era nueva la herramienta, y estábamos como, oh, y se puede traducir automático, y quedó todo grabado esa sorpresa. En ese sentido también hay que agradecer que hay una unidad, que es la UMD, que ayuda, gestiona y lleva a cabo esto para que uno se encargue solamente de hacer la clase, y ellos se encargan de toda la parte administrativa de declararle a la universidad que se hizo eso. Porque todas estas cosas que uno puede hacer, que es ir a workshop, congreso, al exterior y todo, para que la universidad te lo cuente y ellos lo puedan utilizar para sus propios procesos de acreditación, etcétera, alguien tiene que declararlo y sistematizarlo. Entonces, hay toda una arquitectura de organizaciones, de oficinas de la UTEM que tienen que llevar cuenta de esto. Y uno tiene que contarles. Cuando yo llegué, la UTEM no tenía un desorden, un caos en esto, y se perdían muchas de las colaboraciones internacionales que hacía su personal, se perdían, después los procesos de acreditación salían mal, no porque no se hizo la pega, sino que porque nadie la registró. Ahora, la DRI, la nueva Dirección de Relaciones Internacionales, tiene un proceso mucho más ordenado, los permisos que uno pide académicos al extranjero están mucho más ordenados. De hecho, esta charla es parte de lo que yo tengo que hacer por haber ido al exterior, porque ahora me piden que yo dé una charla, que haga algo después de haber ido, que retribuya al alumnado en lo que se hizo. Entonces, esta charla cumple esa función de explicar para qué se hace todo esto. Y también comenzó la gestación de un workshop, que este es el Workshop Internacional de Ecología y Sostenibilidad, Modelamiento, en inglés. Modelamiento de Sostenibilidad, Ecología, International Workshop. Entonces, es un workshop que hemos hecho anualmente dos veces ya. Lo hicimos la primera vez en Las Cruces, este año después lo hicimos en Talca, y esa es parte de mi Fondesit Iniciación, y es muy bonito porque todos los alumnos que han sido parte del proceso del Fondesit Iniciación como tesistas o como ayudantes de investigación están yendo al workshop y están abriéndose oportunidades con otros colegas, que esto es a nivel nacional solamente. Entonces, es interesante cómo se van hilando las cosas. Como les dije, partimos con visitas, haciendo algunas actividades, y después ya se firmaron los convenios con la HSD y también con la BV. En junio fue con la BV, de hecho. En enero fue con HSD. Son convenios de 5 años que permiten vinculación de pregrado, posgrado, investigación. Entonces eso involucra intercambio de estudiantes, intercambio de profesores, intercambio de personal, y ahí uno después tiene que salir a buscar la plata de cómo hacer estos viajes. ¿Quién paga? ¿Pagan ellos? ¿Pagamos nosotros? ¿Pagan ID? Y ahí hay que vincular a las instituciones, vincular a las administraciones y empezar a pedirles que se dialoguen y se pongan de acuerdo, lo cual es bastante pesado. Ahí es donde puedo dar una anti-recomendación, porque es muy desincentivante para un profesor gestionar todo un convenio para que después quede en 2 oficinas de relaciones internacionales de distintos países que no se mandan mail. Y que uno tiene que ir, oye, mándale un mail a este para que, oye, revisa tu mail, que el otro te mandó un mail. Con Ronaldo hemos vivido esa pena. Actualmente estamos tratando de gestionar que él se vaya a Europa con la plata que yo tengo de mi Fondesit, pero en Bélgica tuvieron problemas con el sistema, no nos contestaron los mails, y hemos estado 2 meses insistiendo, hasta el punto que su pasantía ahora va a haber que hacerla con cierto grado de informalidad, porque el proceso formal ya no hay tiempo para hacer, porque después tiene que pedir una visa, hay que hacer una serie de papeleos, y obviamente la UTEM no puede ayudar en eso, porque es la contraparte de allá la que tiene que hacer. Si ellos no lo hacen, acá pueden ayudar, no nos pueden ayudar más. Entonces, hay una complejización ahí que requiere, que una de las cosas que más me importa decirle a los colegas, sobre todo, que requiere una cultura. Hay una cultura que hay que desarrollar de colaboración. Para que estas cosas ocurren, estos accidentes ocurren porque uno es el único que lo hace. O sea, el único que anda haciendo la cuestión. Entonces, como hay tan poca evidencia del problema y hay tan poca molestia colectiva del problema, nadie hace nada. Y el problema queda ahí y después aparece otro pelagato que lo vuelve a intentar y vuelve a tener los mismos problemas. Si hubiese una cultura de colaboración, donde todos hiciéramos esto recurrentemente, la universidad estaría obligada a generar procesos de seguimiento, como ha pasado con las otras cosas. Entonces, esa es como una de las pequeñas recomendaciones.
Y bueno, comenzamos con este convenio y y también pasé en Marruecos una gran parte del año, el año pasado haciendo una residencia, abriendo allá porque la UM6P, Universidad Mohamed VI Polytechnique, es una universidad pero mega millonaria que hay en Marruecos. Y yo decía, pensé, esto puede ser súper buen vínculo, me conecté con ellos y todo, pero justo ahora con la guerra se quedaron en nada porque todo el presupuesto que tenían venía del negocio de los fertilizantes, que con el cierre del estrecho de Hormuz hizo que el precio de producción de fertilizantes se disparara y ahora pasaron de ser una universidad hipermillonaria a ser una universidad en quiebra. Así que es complicadísimo también el tema geopolítico en la colaboración. Quizás una lección aprendida es mejor trabajar con instituciones estatales que con instituciones privadas que están sujetas a las volatilidades de los mercados. Generalmente las instituciones privadas están mantenidas, soportadas por estructuras financieras que son un poco más volátiles que las estructuras estatales, aunque las estructuras estatales siguen siendo volátiles también con los cambios de gobierno, con todas las volatilidades políticas. Entonces, eso es la inestabilidad es un desincentivo a la colaboración, es cierto, pero también en estos espacios de vulnerabilidad se suelen abrir brechas que dan oportunidades. Entonces, ahí uno tiene que ser un poco más busquilla y adaptativo, ¿no? Porque yo sé que ahora toda la infraestructura, ¿cómo se llama? Como económica que tiene UN6P está muy en declive, pero si mantenemos la colaboración con ellos, si mantenemos el contacto, como se está todo cayendo, ellos en algún momento van a volver, si llevan 100 años siendo una gran empresa, teniendo como el 40-50% del mercado mundial de fertilizantes. Lo van a seguir teniendo, si los yacimientos de fosfato que están en Marruecos y no están en otro lado. Pero esta cuestión hace que todo se caiga, pero en 5 años más, cuando se recuperen, si uno se agarra bien de ahí, después tira para arriba con ellos. Entonces, es un poco como invertir acciones, en el fondo. Tiene una lógica parecida. Superar crisis, en el fondo hay que entender esas lógicas de largo plazo, y la universidad y los planes y todo eso debieron hacerse pensando en eso también. Ya, bueno, eso era como para contarle un poquito la historia. Y este año, de hecho, alcancé a agarrar los últimos petardos de plata que tenían, que fue este gran congreso que hacen en John Sixpee, fui a presentar y ahí fue donde me di cuenta que están muy, muy mal económicamente. El coffee break era así vergonzoso, era una pena, así como ver después de lo que vi, ver cómo era ahora. No, no, sí. No, es más de un lujo, así. Siempre lo ha sido. Y bueno, tenemos la pasantía formal de nuestro querido Ronaldo, que estudiante magíster que participó, de hecho, en actividades de COIL que hicimos con la Hochschule de Düsseldorf, la Universidad de Ciencias Aplicadas. Entonces ya hay como una, por así decirlo, como una especie de inercia. Hay una inercia de colaboración que uno va construyendo. O sea, Ronaldo no es casualidad que participó en un COIL y que ahora se está yendo a una pasantía, porque el proceso de desarrollo era así. Primero uno se conecta, después hace actividades un poco más informales, después formaliza y después funciona. Tampoco es casualidad que Paula haya ido a Bélgica el 2024. Todo es parte de un andamiaje que se va construyendo. Y bueno, ya eso mismo también nos va dando nosotros, a los colegas, va dando prestigio el hecho de que uno esté por allá, que te inviten para acá. A mí ahora me han invitado a varios congresos como expositor en el extranjero, me ofrecieron de Springer que escribiera un libro, estoy ahora con un contrato de un libro que va a ser parte de mi curso, que ahora lo está tomando Ronaldo, también parte de su tesis. Entonces, es como una, ¿cómo decirlo? Es como un catalizador, en el fondo, es como una especie de reactor de trabajo, de entregables, y que le van dando prestigio a las personas que están en el reactor y a la institución que aloja ese reactor. Entonces, los grupos de trabajo se pueden pensar como reactores de productividad. O sea, supongo que se entiende la metáfora. Y todo aquel que entra al reactor va a crear algo, va a salir con algo extra. Y esa es la idea de la educación y el desarrollo. Entonces, bueno, esto lo había reducido a solamente sistemas complejos, biomatemática y educación y pensamiento crítico. En el caso de los sistemas complejos, que son los lugares donde la matemática puede traducir más, porque estas son otras áreas que yo trabajo más específicas, pero
no las quiero mostrar, estas no tanto, pero estas dos sí. Solo quiero hablar de esta, y de esa, y de esa. Acá en los sistemas complejos tenemos, con el proyecto Vanid y el trabajo de Ronaldo y de otro, Gabriel y otras personas que han estado involucradas de la universidad, hemos desarrollado una plataforma que está disponible online. Y bueno, eso no lo tengo aquí, no lo puedo mostrar, tendría que conectarme para mostrárselo. Y eso está empezando a ser utilizado por estudiantes de distintos lugares para hacer proyectos de investigación. Es una plataforma para modelizar sistemas complejos, que permite varias herramientas de visualización, de simulación, de análisis de datos, etc. En biomatemática, ¿para qué decir? El sello de nosotros es muy fuerte en eso. Tenemos nuestros workshops anuales, que ahora se cumplen 10 años y va a ser un gran hito, que la matemática ha permitido, a través de la biomatemática ha permitido conectar con distintas áreas, como tenemos hoy a un francés que habla de epidemiología. Hemos tenido trabajo con cosas territoriales, como era lo que organizaron con Daniel el otro día. Como biomatemáticos fuimos también para allá a presentar en esto, ¿te acuerdas? Era con lo del territorio. ¿Cómo se llamaba lo que organizaste tú con el Jorge? Con el ingeniero, el de los incendios. Esa jornada que se hizo. Sí, pues, conectamos entonces con los problemas territoriales como los incendios, la construcción sostenible. Entonces hay hartos lugares donde la matemática como que entra en la sostenibilidad, en el modelamiento, en el cálculo de estas cosas. Y el último, que era lo que quería destacar más, que lamentablemente, como les digo, no está la cuestión, acaba de salir un artículo, bueno, está aceptado, no ha salido todavía publicado, pero un artículo que explica toda esta onda de los sistemas complejos y la biomatemática, cómo se puede ocupar para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Y en realidad, más que el pensamiento crítico, es el pensamiento sistémico. Es como pensar en un fenómeno, en el contexto que construye ese fenómeno. O sea, si pensamos, por ejemplo, en los incendios forestales y pensamos solamente en el fenómeno, lo único que nos importa es el fuego, el calor específico, la dispersión, y nos quedamos ahí. Entendemos el fenómeno de cómo el fuego se propaga. Está bien, está muy bien pensar en el fenómeno por el fenómeno, pero ¿por qué el fenómeno se propaga? ¿Qué importancia tiene el clima, por ejemplo? El clima, si estamos con cambio global, los arbolitos se van a secar más rápido, por lo tanto el coeficiente de expansión, digamos, del fuego va a ser más alto. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo nuestro modelo, los resultados que obtenemos hoy, probablemente con el cambio global, del cambio climático, va a tener otros parámetros en 2 años más, porque se está secando esa zona, por ejemplo. ¿O qué influencia pueden tener los proyectos, digamos, inmobiliarios o los temas sociales, las leyes? No sé si conocen eso, de que se han incendiado lugares donde hay ciertos usos de suelo y que las leyes permiten cambiar los usos de suelo cuando se queman. Entonces, ¿cuál es el incentivo económico a quemar un lugar para cambiarle el uso de suelo? Eso no está en el modelo directamente, en el modelo de la propagación del fueguito, pero es parte del fenómeno. Entonces hay que pensar sistémicamente para poder entender las salidas que los resultados de nuestros modelos pueden tener en los estudios para los que esos modelos son útiles. Entonces ese es como el clásico, o un clásico ejemplo de pensamiento sistémico, que es volar mentalmente más allá de los resultados y del modelo en sí, sino que entender el fenómeno, y ahí siempre se vuelve interdisciplinario. Normalmente se vuelve interdisciplinario. ¿Y qué más? Ya, esto da lo mismo. Esto es lo que quería contar un poquito de la colaboración hoy. Se han hecho trabajos para mejorar el inglés con Diasma, con el doctorado. Hemos hecho algunas clases donde han tenido que trabajar en redacción científica, hablando y escribiendo en inglés directamente con la gente de la BV. Hicimos un electivo donde enseñamos esta teoría, que no le voy a dar ningún minuto a explicar los fundamentos, pero es la teoría que yo he desarrollado más que nada con la gente de Alemania y con el magíster. Y bueno, como mencionamos anteriormente, los chicos aquí, Paula y Gabriel, pudieron ir a hacer una escuela de inteligencia artificial
gracias a actividades que teníamos colaborativas que venían de acá, de la escuela de redacción. Empezamos a conectar con la gente de Holanda y después salieron estas becas. Entonces, se van dando equipos mixtos y entregables que les sirven a los dos lados, porque ellos también se benefician de hacer esto. Entonces, bueno, de momento las partes de la UDEM que han recibido esto son el Magíster, el Diasma, MatBio, y queremos extenderlo a la ingeniería, en matemática al menos. Y como les decía, aquí están las cosas que los estudiantes pueden obtener, que son ajenas, digamos, a los currículums tradicionales. La modelización interdisciplinaria abierta, que era eso, con pensamiento sistémico, trabajar sobre escritura científica en inglés, aprender a trabajar colaborativamente y tener una reflexión un poco más amplia sobre el rol social que tienen como modeladores, porque te empiezas a ver enfrentado a realidades distintas. Ahora Ronaldo va a ir a Bélgica y va a tener que entender cómo hacen ciencia allá, ir a congresos en otros países, ver otras realidades. Entonces eso te abre, es difícil de explicar cómo, pero te abre un poco la cabeza y a ver problemas más allá, a ver interesarte en otros fenómenos o en el impacto de las cosas que uno hace de otra manera. Esta parte no la quiero mencionar mucho, pero está esta que era el argumento con el que quería trabajar hasta que vino la guerra, que existe una cosa que se llama el norte global y el sur global. No sé si no lo han escuchado. ¿Lo conocen? ¿Levanten la mano? ¿Conocen? Norte global versus sur global, ¿no? Bueno, es una caracterización que se hace. Norte global es como todo Estados Unidos, Europa, Inglaterra, como todo Australia, todos esos países desarrollados. Y del sur global es África, Latinoamérica, sudeste asiático, todas esas partes que están como pobres. Entonces habla del norte global, que son como donde está la plata, y el sur global, que es donde no está la plata, están las necesidades, pero hay muchos recursos naturales. Entonces la idea es cómo colabora el norte global con el sur global, porque la explotación ya sabemos cómo se ha hecho, y son todos los procesos de colonización que han ocurrido en los últimos 500 años, ha sido una explotación del norte global al sur global. Entonces ahora se dice, ¿cómo podemos hacer que el sur global colabore con el norte global? Ya no sea explotado. Entonces esos son como discursos, digamos, postcoloniales que le gusta mucho a la gente en el norte global. Decir que ellos van a colaborar y a sacarse una foto con un negrito o con un indiecito ahí en el Amazonas y yo estoy colaborando con el sur global. Y Marruecos es parte de eso. Marruecos es África. Entonces, la idea era juntar a todos los partners que tenemos del sur global, hacernos, digamos, utilizar esta narrativa, digamos, de como greenwashing que se ocupa, como de lavado de imagen, para poder aprovechar ese interés en lavar la imagen y ir a hacer colaboración con estas instituciones que quieren lavar su imagen y a partir de eso utilizarlo como una oportunidad, en el fondo. Y bueno, se ha hecho y se está haciendo. Y lo último que les quería contar es que a partir de toda esta trayectoria, finalmente con la decana de la facultad, se decidió generar un núcleo interdisciplinario de la facultad, núcleo interdisciplinario programa, cuyo objetivo actual, y esto también es gracias a gestiones de Daniel Sepúlveda y de algunas otras personas de la facultad, se creó este núcleo cuyo objetivo por el momento es vincular el pregrado con el posgrado, con información de la industria y de los colectores que serían egresados. Pero el aspecto interesante es que hay gente, me incluyo, que hizo un pregrado en una cosa y quiere hacer un posgrado en otra cosa. Eso cada vez es más común. Los cabros cada vez más quieren saltar de una cuestión a otra. Les interesa entrar a una cosa, pero después se calientan con otra y quieren hacer, ¿sí o no, Paulina? Sí, cada vez la gente joven, digamos. ¿Sí o no? Sí, bueno, toda la pura gente joven. No, en general hay una tendencia. Hay una tendencia que los cabros terminan la carrera y quieren probar otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la UTEM no tiene una articulación. Si usted terminó un pregrado en matemática, no sé, ingeniería, o bueno, ingeniería eléctrica, ¿cómo se va a MatBio si viene de eléctrica? ¿Cómo se va a MatBio si viene de datos? No hay una articulación. Entonces, o a Diasma. O ¿y qué pasa si estudié, no sé, damos arquitectura nosotros, ¿no? Ya, si estudio arquitectura, ¿cómo me voy a MatBio?
Entonces, sí, sí. Ujú. Pero en la práctica no sabes, o sea, y según la persona que me explicaba siempre, le gustaría que los estudiantes de arquitectura, como dices tú, puedan tomar cualquier asignatura que pongamos en la oferta de la universidad. Claro. No, porque es una tendencia mundial. De hecho, así como, bueno, me voy a dar un minutito para decir esto, que hay una tendencia mundial de la ¿cómo se diría? Hay una tendencia mundial a intentar reducir los obstáculos que hay entre las disciplinas. Por ejemplo, hay universidades que están deshaciendo el concepto de facultad. Ya no usan el concepto de facultad, porque la facultad como que te cuadra demasiado jerárquicamente. Si estás en una facultad, todo funciona en un orden y en otra facultad, otro orden. Entonces lo que hacen es crear, por ejemplo, grupos de investigación, macro grupos de investigación, que engloban a muchos profesores, y en vez de tener 4 o 5 facultades, tienen 10 macro grupos de investigación que dirigen los programas de pregrado y posgrado, pero de manera integrada. Entonces no hay ninguna facultad, sino que hay grupos que manejan temáticas de investigación y que esos grupos se vinculan para organizar las carreras. Y por supuesto hay grupos que tienen carreras dentro de sí y hay otros grupos que conectan con otros grupos densamente y con otros menos. Por supuesto se da como una lógica relacional, pero permite, la arquitectura por diseño permite que estas cosas pasen. Las facultades por diseño previenen que eso pase. Entonces, hay una tendencia, lo mismo con si ustedes van a ver toda la oferta de cursos online, no está disciplinarizado en la forma tradicional de las facultades, porque la educación online es libre. Tú tomas un curso de estadística, después uno de IA y después uno de introducción a la bioquímica y te dan un diploma que es como minor, te ponen un nombre así y saliste con eso, porque al final, ¿qué le importa a una educación online que tú simplemente tomes cursos, hagas crédito y después te dan un certificado? Entonces, se está liquidizando la educación en un sentido social, que no sé si lo escucharon, de la sociedad líquida, que todo lo que antes estaba más rígido es como que le subieran la temperatura y se empezara a derretir, y las cosas que antes no se tocaban ahora se tocan. Se habla también de la liquidización de la sociedad en el sentido de, por ejemplo, de que antes todos se organizaban en familia, este casado con este, el otro lado, ahora la gente se separa, se vuelve a casar, y todo es como que fuese un líquido, se va liquidizando la sociedad. Concepto de un sociólogo que se llama Bauman. Y bueno, con la educación está pasando lo mismo. Todo lo que entendemos por conceptos rígidos se empiezan a volver cada vez más líquidos. Entonces el núcleo interdisciplinario viene a ser como, podríamos decir, como canaleta de esa liquidización para que esos líquidos puedan irse ordenados de un lugar a otro y no sea una pérdida de energía o de materia, por así decir. Entonces, para cerrar, para dónde vamos con estos convenios, formación, desarrollo del núcleo interdisciplinario, integración de la ingeniería civil matemática como piloto, a nivel de investigación, bueno, tenemos todas esas actividades ya en conjunto y esta charla, como les decía, es parte del plan de retribución de las actividades que hemos hecho y la parte de la replicabilidad de este modelo para mí es súper importante. Siempre le he dicho a mis colegas y lo vuelvo a repetir, si alguna vez tienen intención de hacer algo, pueden acercarse a mí. Yo, de verdad, he hecho millones de trámites para todas estas cosas que les muestro acá. No es algo que yo viajo y me voy con mi maletita por el mundo y listo. Hay que mandar millones de emails, hacer millones de trámites. Entonces, para que lo vean y mientras más gente lo haga, yo creo que más fácil va a ser que se institucionalice y los profesores que no lo hagan en el futuro, en 5 o 10 años más después de nosotros, van a tener el camino mucho más fácil. Esa es la idea. Siempre el primer machetazo que al abrir el camino es el que más cuesta. Entonces, para los estudiantes, postular y ser busquilla es modelar y marcar tu trayectoria. Lo que yo los invito es a que no consideren las trayectorias que tienen a la vista como las únicas posibles. Imaginen su trayectoria y salgan a buscarla porque existe. La universidad es una institucionalidad súper potente, tiene mucho apoyo, hay plata, hay interés que ustedes hagan cosas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos suficiente energía para ir uno por uno diciéndoles que eso es lo que pasa. Pero es así.
A nosotros nos viene mucho mejor un estudiante busquilla que uno quedado. Entonces, para los colegas, el andamio es replicable. Hay un pequeño andamiaje inicial porque está, el llamado es el mismo, salir a buscar o a explorar las formas de hacer cada uno dentro de su espacio, porque no todos tenemos los mismos tiempos. Yo no tengo familia, no tengo hijos, por supuesto que puedo hacer todas estas cuestiones. Uno que está casado con hijos quizás no es tan fácil, pero hay ciertos elementos que se pueden desarrollar. Y para las autoridades, no hay nadie, el mensaje era un poco planificar el apoyo y no trabajar de forma reactiva. Pero como no hay nadie, da lo mismo. Así que bueno. Eso. No, pero está de partida. Sí, no. Ya, bueno, eso era, pues chiquillo, gracias. No, en serio. Lo más importante. No se conecta. No dejaron preguntas, exacto. A ver, ¿O había más conectados? Eso fueron todos. no, sí, no, está Carlito, papá. Pero no dejaron preguntas, así que hay que parar la grabación. ¿Eh?